todos a sus puestos. Era julio de 1988. Un crucero militar de Estados Unidos combatía cañoneros iraníes en el Golfo Pérsico, cuando de repente su radar detecta una aeronave misteriosa. ¿Será un avión amigo o enemigo? Tienen 7 minutos para decidir. Corresponde a un F-14. Y la presión aumenta a medida que la aeronave se acerca. En aguas internacionales, tienen que cambiar de curso ahora mismo. El capitán enfrenta una decisión terrible. Puede derribarlo, o puede arriesgar la vida de su tripulación. Se acerca. Tengo orden de ataque. Defensas estadounidenses. Mayday y catástrofes aéreas. La siguiente historia es real. La reconstrucción de los hechos está basada en las transcripciones de la investigación y declaraciones de los testigos. Este es un vuelo corto y de rutina. Sin embargo, un avión iraní se dirige a un peligro mortal. Abriendo fuego con armas. Bridge CIC. Bridge ships. 15 miles, 11,000 feet now. Se acerca, gana velocidad y acorta la distancia. Un buque de guerra de los Estados Unidos. Está descendiendo. Es muy serio. Se acercan al peligro. Podría estar muerto. Rango 13 millas. El avión de Iran Air 655 parece ignorar el peligro. Identidad errónea. Tras 8 años de guerra sangrienta, en 1988 Irán e Irak llegaron a un punto muerto. Es una guerra de desgaste por las exportaciones petroleras de ambos países. Estados Unidos se volvió el vigilante principal del Golfo Pérsico. Protege los petroleros neutrales con sus más de 30 buques de guerra. El 3 de julio al amanecer, tras un mes completo de patrulla rutinaria, el USS Vincent se dirige lentamente al puerto de Bahrein, donde su tripulación va a recuperarse y descansar unos días. Su tripulación espera con ansias el descanso del 4 de julio, pero el capitán Will Rogers ya está despierto. Recibió informes inquietantes de la inteligencia estadounidense. Le advierten posibles problemas de las fuerzas iraníes ese fin de semana festivo. Diga. En el Centro de Información de Combate del Vincennes, el oficial de guardia recibió un mensaje urgente de otro barco de la flota estadounidense. Unos cañoneros iraníes están hostigando a un buque mercante pakistaní. Capitán, el Montgomery está en problemas. Ya voy. La fragata USS Elmer Montgomery está al norte del Vincennes, cerca del estrecho de Hormuz. Aquí los cañoneros iraníes han estado más activos atacando y emboscando a los petroleros que salen del Golfo Pérsico. El Vincennes es un crucero Aegis de $1.000 millones, diseñado para proteger un grupo de portaaviones. Está equipado y armado con lanzamisiles Mark 26 y con misiles antibuque Harpoon. Tiene 2 cañones de 12 centímetros y el sistema artillero de proximidad Phalanx que dispara más de 3.000 rondas por minuto. Pero lo que hace especial a este barco es su radar de alta tecnología. Es el Spy 1 de matriz en fase, que puede buscar y rastrear en simultáneo más de 100 objetivos a más de 300 kilómetros de distancia. Para miembros de la tripulación como Mike Zunino y Mark Nielsen, el Vincennes es como la guerra de las galaxias en el mar. Era un orgullo. El barco era muy fuerte, confiable y seguro. Nos sentíamos invencibles. Contábamos con lo más avanzado en armamento y radar. Podíamos hacer casi cualquier cosa. En el Centro de Información de Combate, el capitán Rogers supervisa un sistema de comando y control computarizado de última generación. Al tener pantallas grandes puede ver con claridad la situación táctica en todo momento.
El teniente Vic Guillory es el oficial de acción táctica y es el responsable de la guerra de superficie. Vic, ¿qué vemos en la pantalla? Tenemos un grupo de Bojhamar cerca del Montgomery y otro acercándose a un buque mercante. Parece que unos 12 cañoneros Bojhamar iraníes se preparan para atacar un barco mercante. Bojhamar es el nombre genérico para las lanchas rápidas tripuladas por la Guardia Revolucionaria iraní, una fuerza paramilitar fundamentalista. Sabíamos que tenían cohetes y ametralladoras, y que si se acercaban lo suficiente, podían disparar esos cohetes y causar un gran daño. En 1988 las fuerzas iraníes atacan un promedio de 13 petroleros extranjeros al mes. El objetivo de los ataques es evitar que Saddam Hussein exporte petróleo iraquí. El capitán Rogers envía su helicóptero cuyo indicativo de llamada es Ocean Lord para investigar qué están haciendo los cañoneros. Entendido, Vincennes fuera. Sigue a Ocean Lord. Ocean Lord es un Sikorsky Seahawk, un helicóptero bimotor diseñado para reconocimiento y guerra antisubmarina y de superficie. Recibido Trinity Sword. Nos dirigimos a Montgomery. El piloto de Ocean Lord se encuentra con las cañoneras. No actúan de manera sospechosa. Pero él vuela muy cerca de la embarcación iraní. Y la respuesta es inmediata, una ráfaga de fuego antiaéreo. Dios, Trinity Sword. Aquí Ocean Lord 2-5 bajo fuego. Maniobra evasiva, despejo. 2-5, aquí Trinity Sword. ¿Hay heridos? Confirmen fuego enemigo, cambio. Trinity Sword, no hay heridos. Confirmamos de 8 a 10 explosiones Aéreas del Grupo Norte de Naves Iraníes, cambio. Ocean Lord, aquí Trinity Sword, regresen de inmediato al Vincennes. hacia Ocean Lord a toda velocidad. Curso 33. Según las reglas de guerra estadounidenses, el capitán Rogers puede responder con fuerza en defensa propia. Rápido. Estaciones de combate. Preparen las estaciones de combate. La situación está escalando con rapidez. Atención, estaciones de combate. Todo el personal a sus puestos. En ese momento se cerraban las escotillas. Había que mantener cierto nivel de defensa en caso de que algo ocurriera. Al llegar, te pones tu casco y tu máscara de gas. Nadie tiene permitido moverse por el barco. Permaneces en tu puesto, haciendo tu trabajo. Y 6,5 minutos después de que Rogers llamara a todos a sus puestos, el Vincennes está listo para el combate. La tripulación hizo el simulacro muchas veces, pero hoy está pasando. De casualidad, un equipo de prensa de la Marina está en el puente y filma al buque yendo al norte a más de 30 nudos. El capitán Rogers se dirige a un enfrentamiento letal con los cañoneros iraníes. Esta será la primera vez que el Vincennes entra en acción. Y el resultado será catastrófico. El 3 de julio de 1988, el USS Vincennes avanza al norte hacia el estrecho de Hormuz. Otro buque estadounidense ha reportado actividad agresiva de cañoneros iraníes. Esos cañoneros son los que dispararon contra el helicóptero del Vincennes. Dios. El capitán Will Rogers III lleva poco más de un mes en el Golfo Pérsico. Sin embargo, ya se lo conoce por ser un comandante preparado para tomar decisiones firmes. Su buque tiene un apodo, es el robocrucero. Cubierta a estado de combate. A sus puestos de batalla. Mientras tanto, a unos 87 kilómetros en el aeropuerto de Bandar Abbas en Irán, el vuelo 655 de Irán Air espera despegar. Este es un vuelo de rutina de 28 minutos por el estrecho de Hormuz hacia Dubái. El capitán de 37 años se llama Mohsen Rezayan. Su hermano Hossein sabe que él es muy dedicado a su trabajo. 655 esperando autorización. Él disfrutaba su trabajo. Le encantaba. En total llevaba más de 10.000 horas de vuelo acumuladas. Necesito un informe. El vuelo del capitán Rezayan se retrasó. Se atrasó unos 27 minutos porque un pasajero tuvo problemas de inmigración. Y pese a la sofisticada tecnología del Vincennes, pronto ese retraso confundirá a la tripulación. En el puente,
Un equipo de prensa de la Marina filma como el Vincennes se acerca, ya en el rango de ataque de los cañoneros Bok-Hamar iraníes. 3 grados del curso 015, objetivo a la vista. Ya atacaron al helicóptero del capitán Rogers, pero él tiene autoridad para romper fuego solo si cree que su barco está bajo amenaza directa. Con la neblina del Golfo, es difícil ver qué hacen los cañoneros. Uno va a estribor y el otro al medio. A la proa de estribor. Tiene una ametralladora. Pero el capitán Rogers no tiene que esperar a que los cañoneros rompan fuego. Si se comportan de manera agresiva, ya es suficiente para que él dispare primero. Se aproximan rápido, a 350. Al girar y acercarse a nosotros a alta velocidad en cursos erráticos, pedimos permiso para un disparo de advertencia. Aquí Vincennes, permiso para atacar. El comandante de superficie del Golfo está en su buque en Bahrein. El capitán Richard McKenna les otorga el permiso necesario sin dudarlo. El ataque al helicóptero requería una respuesta. Vincennes, aquí Golf Sierra, ataca con cañón. Las reglas de enfrentamiento eran claras. No había duda de lo que se requería. Repito, ataca con cañón, cambio. Golf Sierra, aquí Vincennes, rompiendo fuego con cañón, curso enemigo 4456. Vincennes fuera, tiro de eficacia. Disparo con cañón. Son las 9:43 am. Un encuentro rutinario en el Golfo Pérsico se tornó en algo mortal. Es de calibre 5. Necesita una gran cantidad de pólvora. Está justo detrás, 300. Por primera vez en ese tiempo, la tripulación del Vincennes de acción. No pensábamos en el combate aunque éramos un buque de guerra. Pensamos que nunca nos pasaría. Y nos pasó. Los cañoneros están respondiendo el fuego, pero sus disparos quedan muy cortos. El Vincennes y el Montgomery los enfrentan juntos. La batalla avanza rápidamente con cambios de curso bastante frecuentes. Estábamos maniobrando rápidamente porque quería mantenerlos a una distancia prudente. Cambiábamos de blanco tan rápido como podíamos y el Montgomery actuó sobre la orden de atacar un pequeño buque. Verifiquen las municiones. Ahora el Vincennes y el Montgomery están en una batalla naval a gran escala. Todo lo que se acerque a los buques estadounidenses se considerará una posible amenaza. Se dispararon 10 proyectiles. El capitán de corbeta Scott Lustig es el responsable de alertar al capitán sobre posibles amenazas aéreas. Ha estado siguiendo una aeronave que de repente cambió de curso. Y ahora se dirige hacia el Vincennes. 4472, un P-3 iraní a 62 millas. El avión ha sido identificado como un P-3 Orión iraní, una aeronave de patrulla marítima de largo alcance. Siguiendo un protocolo bien ensayado, el Vincennes usa una frecuencia militar para advertirle que está siendo rastreado. 270, buque de guerra estadounidense, indiquen sus intenciones. Buque de guerra, aquí Papa 3 iraní. Nuestra misión es de búsqueda. Mantenemos la distancia. El piloto promete mantener la distancia. Sin embargo, el capitán Rogers sabe muy bien que el P-3 aún lo está vigilando por el radar. Le preocupa que pueda provocar un ataque aéreo iraní. Esta batalla se está volviendo cada vez más peligrosa. Alisten las municiones. Dame una solución para el grupo norte de Bok-Hamar. Scott, infórmame sobre el P-3. Ahora con todos los pasajeros finalmente a bordo, el capitán Rezayan está listo para despegar. La pista 5 está abierta. Iran Air 655. El 3 de julio había 10 vuelos civiles programados desde el aeropuerto de Bandar Abbas. Pero la Fuerza Aérea iraní también utiliza este aeropuerto.
La inteligencia estadounidense ha advertido que la reciente llegada de cazas F-14 representa una amenaza mayor. Buen vuelo. 655, listo. Lo que el capitán Rezayan no tiene forma de saber es que el Irán Air 655 se dirige directamente hacia una batalla naval. Solo segundos después de su despegue, el Vincennes detecta al vuelo 655. A pesar de ser sofisticado, el radar no determina el tamaño ni el tipo de aeronave. El supervisor de identificación Anderson inicia un procedimiento para así poder establecer si la aeronave es amiga o enemiga. El primer paso es utilizar un sistema que se llama IFF. Todas las aeronaves grandes tienen IFF. Cada avión tiene su propio código y eso te permite consultarlo y de esa manera obtener más información. Anderson se dispone a identificar la señal IFF de la aeronave entrante. Presiona un botón y un pulso electrónico se propaga por la atmósfera. Los transpondedores de la aeronave responden automáticamente de forma electrónica. La respuesta emite modos y códigos de identificación que revelan si la aeronave es amiga o enemiga. Los modos 1, 2 y 4 indican que son aeronaves militares. La aeronave de Irán Air 655 emitió el modo 3. Todos tienen el modo 3. Eso no basta para identificar que no sea enemiga. Podría ser civil o también militar. Una aeronave militar podría ocultar su identidad emitiendo el modo 3. Anderson procede a revisar el horario de vuelos comerciales. Revisa si hay un vuelo de pasajeros programado para salir desde Bandar Abbas en este preciso momento. Pero no encuentra nada. Avión iraní no identificado en curso 203, velocidad 303 nudos, altitud 1200 metros. Aquí el buque. El Vincennes trata de contactar directamente al avión en una frecuencia militar de emergencia. A 40 millas se dirige a un buque naval estadounidense en aguas internacionales. Indique sus intenciones. Cambio. Pero no obtienen respuesta. A pesar de su tecnología de última generación, el Vincennes no tiene una radio sintonizada a frecuencias civiles de tráfico aéreo. Avión no identificado en curso 206. Así que la única opción es que el buque llame a la aeronave desconocida en la frecuencia internacional de emergencia aérea civil. Se dirige a un buque de guerra estadounidense. Mantenga distancia. Sin embargo, aún no hay respuesta del vuelo 655. El avión se acerca al Vincennes a una velocidad de 8 kilómetros por minuto, y Anderson se alarma porque descubre que la señal IFF parece haber cambiado. El avión está transmitiendo en modo 3 y modo 2, código 1100. Al consultar su lista de códigos, Anderson descubre algo preocupante. El número 1100 sugiere que este avión podría ser un caza F-14 de origen iraní. Atención, tengo un posible modo 2 en el curso 4131, código 1100, que corresponde a un F-14. Posible modo 2 es un F-14. Repito, modo 2 próximo. Las palabras de Anderson llegaron con rapidez a todo el CIC. En las pantallas tácticas del capitán Rogers, ahora la aeronave se muestra como un caza F-14. A 48 kilómetros, el Airbus con sus 290 pasajeros se eleva sobre el Golfo Pérsico. No tienen idea de que los identificaron erróneamente y están volando hacia el peligro. Un avión de pasajeros iraní que se dirige a Dubái, sin saber, vuela directo hacia un buque de guerra estadounidense que está en combate en el estrecho de Hormuz. En el USS Vincennes, el supervisor de identificación Anderson cree que el avión de pasajeros es en realidad un caza iraní. Figura como un F-14. Posible modo 2. En el centro de información de combate, el vuelo 655 ahora aparece como un F-14 enemigo. En los años 70, Estados Unidos le vendió 80 aviones F-14 a su aliado el Shah de Irán. Esos aviones son los cazas más modernos de la Fuerza Aérea iraní. La tripulación del Vincennes cree estar bajo ataque. Me subió el pulso y la presión. Vaya, la adrenalina fluía.
El capitán de corbeta Scott Lustig es el coordinador de guerra antiaérea del capitán William Rogers. Como el avión está a tan solo 45 kilómetros, pide autorización al cuartel general para derribarlo si se acerca demasiado. Planeo atacar a 20 millas y no se desvía. ¿Coincides, Cambio? Adviértele antes de disparar. Si pasa las 20 millas, es una amenaza clara. Estás en medio del océano. Es bastante serio. La presión que siente el capitán Rogers está creciendo. Este es un momento crucial en el que debería enfocarse solo en esta nueva amenaza, pero su atención vuelve a la batalla con los cañoneros. Hay un problema. Capitán, hay problemas con el montaje 51. En pleno combate se atascó el cañón delantero de calibre 5 del Vincennes. Giro completo de timón. 6C, todo a babor. Mantener el rumbo a 280 grados y la velocidad. A 25 nudos. Rogers se ve obligado a girar el barco a alta velocidad y así girar el cañón trasero del crucero para enfrentar el ataque. Se inclina. Si algo estaba suelto, se fue para todos lados. Hasta chocar con la pared. Giró de manera tan brusca que, si estabas de pie, tenías que sujetarte de algo para no caerte. Apunten el cañón ya. El capitán Rogers intenta mantener a los cañoneros en combate, y el capitán Resayan realiza los procedimientos de ascenso a altitud de crucero. Dubai 715. Confirme que transmite en 6760. Afirmativo. El capitán confirma que su aeronave está transmitiendo el código civil IFF correcto, para que puedan identificarla fácilmente en el radar. En el Centro de Información de Combate del Vincennes, el teniente William Montford observa que el avión ahora está transmitiendo una respuesta IFF en modo 3. Piensa que al final quizás no sea un avión militar. Posible avión comercial. El capitán Rogers escucha la advertencia, pero todavía le preocupa la falta de respuesta del avión. Recibió varias advertencias y siguió acercándose. El tiempo es el enemigo, porque si yo tuviera tiempo de sobra, entonces me tomaría el tiempo necesario para poder revisar todo. Aeronave desconocida. El vuelo 655 ya cruza el umbral crítico de 37 kilómetros, mientras el Vincennes le vuelve a advertir que cambie el curso o que enfrente las consecuencias. A 20 millas corre peligro y puede enfrentar defensas estadounidenses. Mantenga la distancia. Ahora el capitán Rogers sí está autorizado para derribar la aeronave. Capitán, ¿quiere atacar a 20 millas? Capitán, ¿quiere atacar al objetivo a 20 millas? No quería disparar a 20 millas, no podía creer la situación. Capitán, ¿quiere atacar al objetivo a 20 millas? Negativo. El capitán Rogers retrasó el disparo, porque esperaba que el avión respondiera a las advertencias del Vincennes. Pero lo que sucede luego destruye esa leve esperanza. El suboficial Leach es el coordinador de información táctica del Vincennes. Se encarga de que todos los contactos aéreos estén bien rastreados. Y lo que informa ahora parece despejar cualquier duda. Se trata de una aeronave hostil. Bajando altitud. Ven como el avión desciende hacia ellos, y ese es un perfil de ataque clásico. Es una situación muy seria, porque puede suceder cualquier cosa. La aeronave puede lanzarte algo o incluso ser el proyectil. Estar a 15 millas es algo muy serio. Avión iraní en curso 211. Curso 4143 a 13 millas náuticas. Buque naval estadounidense en aguas internacionales. Espera, podría estar muerto.
Y durante ese tiempo, la tensión aumentaba sin parar. Todos estaban tensos viendo qué pasaría. Enfrentará defensas estadounidenses. Contacto aéreo acercándose y descendiendo 3.000 metros por milla. Rango 13 millas. Se acerca. ¿Qué hará el capitán? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer ellos? La aeronave Iran 655 se despide del control de tráfico aéreo de Bandar Abbas. Buen vuelo. Gracias. Buen día. Se está acercando. Se acerca un Bokhammer. Rumbo 042. Sigue acercándose, descendiendo y acelerando, rango 11 millas. El temor más grande del capitán Rogers es que el Vincennes termine igual que otro buque llamado USS Stark. Un año atrás, un avión iraquí lanzó 2 misiles Exocet contra el buque. Murieron 37 marineros y casi destruyen el buque. La investigación atribuyó el incidente a fallas en el mando. El Stark no se había defendido. Reprendieron al capitán y le permitieron renunciar a la marina. Se acerca aumentando la velocidad y descendiendo a 11 millas. Pero el capitán Rogers no va a cometer el mismo error. El tiempo es el enemigo en estas decisiones. Cuando la nave estaba a un poco más de 10 millas, ya alcanzó el rango mínimo de armas, entonces tenía que tomar una decisión o no habría vuelta atrás. Es el momento de la verdad. El capitán Rogers gira su llave de autorización de fuego. Recibir orden, curso 4131. ¿Tengo orden de ataque al contacto? Sí, atacar. Misiles fuera. Rieles listos. Avión iraní en curso 209, velocidad 353 nudos. Se emite la advertencia final en la frecuencia militar de emergencia aérea, mientras Rogers mantiene su dedo en el botón de fuego, listo para destruir los misiles si la aeronave responde. Diez segundos para interceptar. En el puente, la tripulación confirmó el derribo. Fue directo. El avión que creían que los iba a atacar quedó destruido. El capitán Rogers piensa que evitó que destruyeran su buque. Pero eso está muy alejado de la verdad. Lejos de salvar a su tripulación, Rogers tomó una decisión que conmocionará al mundo. Maldición, se acerca. En el clímax de una batalla naval con cañoneros iraníes en el Golfo Pérsico, el USS Vincennes detectó que se aproximaba una aeronave. Recibir orden, curso 4131. En el Centro de Información de Combate, identificaron por error al avión como un F-14 iraní. Y como el avión no respondió a las advertencias, el capitán William Rogers lo derribó.
Pero Rogers cometió un error fatal. Destruyó un avión de pasajeros iraní que volaba en un corredor aéreo internacional. Murieron 290 pasajeros y tripulantes. La televisión iraní transmite imágenes desgarradoras de sus cuerpos flotando en el Golfo. Para el capitán Rogers el peso es muy grande. Sin importar los errores cometidos, la responsabilidad recae en él. Pero para las familias de las víctimas es peor. Hussein es el hermano mayor del capitán Rezayan y trata de identificar sus restos en una morgue temporal ubicada en Bandar Abbas. Intento no imaginar ese lugar. Intento olvidarme. Cuando miré esos cuerpos, no pude controlarme. Trato de pensar en otra cosa y no recordar lo que vi. Nunca recuperaron el cuerpo del capitán Rezayan. Estoy destrozado. Y nuestra familia, en especial sus hijos, su esposa y mis padres, que aún viven, lo recuerdan siempre. Hablan de lo que pasó y del por qué. Se produce una reacción a nivel internacional. El mundo quiere entender cómo un crucero con un sistema de combate de última generación pudo confundir un avión de pasajeros con un caza iraní que los atacaba. Capitán, ¿jura que la evidencia presentada es cierta? El gobierno de Estados Unidos nombra al contraalmirante William Fogarty para investigar qué fue lo que salió mal. Me pareció una tragedia. Todavía recuerdo muy bien que me dijeron que me esperaban muchas responsabilidades y probablemente algunas noches sin dormir. ¿Y nada más que la verdad? Lo juro. La investigación se realiza conforme al Código Uniforme de Justicia Militar. Y hay mucho en juego. El periodista de investigación es Roger Charles, un exoficial de la Marina que examinó la historia. Está en la cima. Comanda un crucero Aegis de $1.000 millones. Y ahora enfrenta un posible consejo de guerra y hasta prisión. El equipo del contraalmirante Fogarty examina minuciosamente las acciones de la tripulación del Vincennes. Cuando el vuelo 655 aparece en el radar, el USS Vincennes está en medio de una batalla con unos cañoneros iraníes. Todas las aeronaves dentro de un radio de 100 kilómetros se monitorean para verificar que no sean una amenaza. Así que el supervisor de identificación Anderson revisa su horario de vuelos comerciales para determinar si es un vuelo de pasajeros. Pero está confundido. El horario muestra la lista de partidas en hora local. Pero Anderson no está seguro si eso significa la hora de Bandar Abbas o la hora de Bahrein, que es la que se usa en el barco. Hay casi 30 minutos de retraso porque la salida del vuelo Air 655 se retrasó por un pasajero con un problema de visa, más otros 30 minutos por el uso horario. Entonces ve que no debería haber nadie sobre nosotros en al menos una hora. Se supone que el sistema IFF distingue amigos de enemigos. El contraalmirante Fogarty sabe que es crucial establecer cómo el Vincennes pudo confundir un avión comercial emitiendo modo 3 con un caza emitiendo modo 2. Para ti no era un vuelo comercial. Para mí no era un vuelo comercial. ¿Por qué? Porque vi el modo 2, señor. El modo 2 fue tu indicador principal. Sí, señor. Fogarty descubre lo que sucede mientras el vuelo 655 se prepara para el despegue. Resulta que un F-14 iraní también está en la pista de Bandar Abbas. Al parecer, Anderson selecciona el vuelo 655 para poder rastrearlo durante el despegue y lo deja activado por casi 90 segundos. El símbolo de rastreo se mueve hacia el Vincennes, pero el sistema sigue leyendo las señales IFF que vienen del aeropuerto de Bandar Abbas.
Es un error humano causado por el mal diseño del buque de guerra de alta tecnología. Lo dejó puesto en Bandar Abbas. Estamos bastante seguros de que eso fue lo que sucedió. Captó el modo 2 del caza iraní que se preparaba para el despegue justo detrás del Airbus. Al identificar un F-14 parece confirmarse la alerta que había recibido el capitán Rogers sobre posibles problemas el fin de semana del 4 de julio. Se aproxima. Ahora cree que la aeronave es parte de un ataque coordinado contra el Vincennes, por mar y por aire. Posible avión comercial. Por lo que le da menos importancia a la advertencia de que el avión que se aproxima podría ser comercial. ¿Recuerda al teniente Montfort repetir avión comercial? Con claridad. Creo que levanté la mano para indicar que lo había escuchado. ¿Esperaste para disparar? Sí, señor. ¿Por qué? Quería tener toda la información posible. El IFF era un indicador, pero no me importaba si el 1100 era un F-14 o un Falcon que vuela por ahí. Pero pensé en que siempre nos contestan. Avión iraní curso 211. El USS Vincennes transmite un total de 10 advertencias por radio. ¿Por qué no responde el vuelo 655? Sabemos que no respondió a las advertencias. Como el oficial al mando debía tener pruebas de que era un avión comercial, y no las tuvo. Hay un avión iraní no identificado. El Vincennes envía 7 advertencias, pero en una frecuencia militar que el vuelo 655 no puede recibir. La radio del Airbus no podía recibir la frecuencia de emergencia militar. No lo tenían porque al ser un avión comercial no lo necesitaban. El Vincennes emite solamente 3 advertencias en la frecuencia civil de emergencia. Pero se equivoca al no identificar exactamente a quién intenta contactar. Aeronave no identificada en curso 210, velocidad 350. Los radiooperadores del Vincennes citan la velocidad sobre tierra de la aeronave. Curso 210 a 20 millas. Corre peligro y puede enfrentar defensas estadounidenses. Pero el capitán Resayan ve la velocidad aérea, que es una medida relativa. La velocidad del vuelo 655 debe haber sido 50 nudos menor que la velocidad sobre tierra de 350 nudos que citó el Vincennes. Si el piloto oye eso, no se da por aludido porque no los identificaron. Piensa que se refieren al P-3 o a alguna otra aeronave iraní. Durante todo el vuelo, Iran Air 655 transmite su código de transpondedor, la etiqueta única que le dice a los radares qué vuelo es. Si el Vincennes hubiera mencionado ese código, el capitán Resayan podría haber sabido de inmediato que le hablaban a él. Pero la Marina estadounidense no requiere que sus operadores de radio usen este código con aviones civiles. El vuelo 655 se aproxima a su buque. Capitán, ¿quiere atacar a 20 millas? La presión que siente el capitán Rogers se intensifica. Capitán, ¿quiere atacar el objetivo a 20 millas? Por la ventana de tiempo, se ve que esperó hasta el último minuto y se convierte en una cuestión de disparar o no disparar y esperar. Si espera, le fallaría a sus responsabilidades de proteger su buque y su tripulación. Hay un factor crucial en la decisión del capitán Rogers de disparar, y son los informes que recibe de que la aeronave está descendiendo hacia él, en teoría a punto de atacar. Bajando altitud. Es el momento crucial. El equipo de investigación cuestiona al coordinador de información táctica Leach sobre su decisión. Veamos, ¿usted reportaba descensos de altitud por la red interna? Sí, señor. Cuando vio que esa aeronave empezaba a descender, ¿lo reportó a TAOCO Golf Whiskey? Sí, señor. Al igual que la caja negra de un avión, las computadoras del Vincennes registraron todos los datos de las pantallas del CIC, y esos registros muestran que en realidad el Iran Air 655 nunca descendió.
De hecho, ascendió todo el tiempo. Esa fue una revelación inesperada. Bajando altitud. ¿Es posible que alguien dijera que descendía aunque los datos mostraban que tal vez estaba ascendiendo? El contraalmirante Fogarty envía un equipo médico al Vincennes, inclusive un psiquiatra. Informan que una condición llamada realización de escenario pudo haber influido en la tragedia. Rango 13 millas. Resulta que cuando crees tanto que algo va a suceder, aunque los datos muestren lo contrario, sigues creyendo que va a suceder. Los que estaban al mando deberían haber revisado sus monitores, y así hubiesen visto que el vuelo 655 no estaba descendiendo en un perfil de ataque clásico, sino que continuaba su ascenso constante. Pero a nadie se le ocurrió. Scott, hay una diferencia entre lo que indican los datos y lo que la gente dice haber visto a sus diversas altitudes. ¿Sabes por qué? Eso me desconcierta, señor. Hace días que pienso en esto. Y llegué a la conclusión de que estos datos no significan nada para mí porque reaccioné a personas con las que había operado y eran confiables. Y cuando ellos reportaron un descenso de altitud y aumento de velocidad, no tenía razón para dudar. Tuve que hacer una recomendación al oficial al mando en poco tiempo y lo hice sin dudar. El capitán de corbeta Lustig confía en el juicio de sus hombres, y a su vez el capitán Rogers confía en el capitán de corbeta Lustig. Mi confianza en el capitán Lustig me confirmó que la aeronave era una amenaza. A 9 millas sentí que ya no podía esperar más para tomar acción defensiva. Di permiso para disparar. Revisé el tiempo que él tenía para tomar una decisión y la información que se le proporcionó para tomar esa decisión. Y hasta el día de hoy, sostengo que él tomó la decisión correcta, pensando en que no quería que atacaran a su barco. Recibir orden curso 4131. El sistema de combate sofisticado del Vincennes le brinda datos precisos a la tripulación. Sin embargo, su miedo creó una amenaza inexistente. La investigación del contraalmirante Fogarty concluye al cabo de un mes, y al final determina que el derribo del vuelo 655 de Iran Air no fue por conducta negligente ni por culpa del personal naval estadounidense. El capitán Rogers actuó de manera prudente, teniendo en cuenta la información que tenía disponible y el poco tiempo que tuvo para tomar esa decisión crítica. Fogarty manifiesta que Irán debe compartir la responsabilidad porque puso en riesgo a uno de sus aviones civiles cerca de combates. El gobierno estadounidense publica una versión editada de la investigación Fogarty. Sin embargo, le ocultó un hecho clave al mundo. Y ese hecho cambiará por completo la perspectiva sobre la tragedia del vuelo 655 de Iran Air. En agosto de 1988 termina la investigación del contraalmirante William Fogarty sobre el derribo del Iran Air 655 y concluye en que el capitán y la tripulación del USS Vincennes actuaron correctamente frente a una posible amenaza para su buque. Pero esto no convence al periodista de investigación Roger Charles. Él lee una copia de la investigación de Fogarty y se pregunta por qué no hay un mapa de la posición del Vincennes. Era extraño que faltara ese gráfico en su informe. ¿Por qué no está? Capitán, el Montgomery está en problemas. Ya voy. El capitán Rogers escucha que los cañoneros iraníes están acosando a los buques mercantes. Ahí el Vincennes está bien al sur del Montgomery y se dirige a puerto en Bahrein. Golf Sierra, aquí Vincennes. Permiso para apoyar al USS Montgomery. Cambio. Rogers le pide permiso a su comandante de superficie, Richard McKenna, para girar al norte y poder apoyar al Montgomery.
Pero McKenna autoriza enviar su helicóptero únicamente para investigar. Entendido, Vincennes fuera. Sigue a Ocean Lord. Pero el capitán McKenna se sorprende al descubrir que el Vincennes ha dado la vuelta y se ha acercado a la posición del Montgomery. Le ordena dejar el helicóptero en su lugar y regresar de inmediato. En lo personal, la verdad sentí que estaban buscando acción cuando fueron a ver al Elmer Montgomery. A mi parecer, la situación no estaba fuera de control. Era mi decisión. Sin embargo, a pesar de que les asignaron otra estación, ellos mismos decidieron estar allí. Y siento que de ahí surge la sensación general, y no solo la mía, de que tal vez estaban buscando problemas. Dios, Trinity Sword, aquí Ocean Lord 25 bajo fuego. Pero la situación cambió una vez que los cañoneros iraníes le dispararon al helicóptero del Vincennes. Hacia Ocean Lord a toda velocidad. Según las reglas de guerra, el capitán Rogers puede responder con fuerza. Estaciones de combate. Ahora está autorizado para perseguir directamente a los cañoneros. Pero ¿cómo terminará? En 1990, Roger Charles accede a un informe restringido sobre la destrucción del vuelo 655 de Iran Air. Era de la Organización de Aviación Civil Internacional. En él se encuentran las coordenadas del Vincennes. Y cuando Charles las traza en un gráfico, descubre algo sorprendente. Al momento del derribo, el Vincennes estaba a más de 4 kilómetros dentro de aguas iraníes. Al perseguir a los cañoneros hasta entrar en territorio iraní, Rogers sin querer coloca su buque en la trayectoria de vuelo del Iran Air 655. Oficial de cubierta entrando en la zona de guerra iraní. Si Rogers no hubiera llevado el Vincennes para atacar los cañoneros, no hubiesen derribado al vuelo 655, está claro. Ni tampoco combate en la superficie. Rogers hubiese puesto el radar en modo aéreo. El foco hubiese estado en el panorama aéreo. Y hubiesen tenido tiempo para determinar que se trataba de un avión comercial. A pesar de la tragedia, a los miembros de la tripulación del Vincennes los reciben como héroes en el puerto en San Diego. Los buques de la Marina tienen varias misiones. ¿Quiere atacar el objetivo a 20 millas? El capitán de corbeta Scott Lustig es condecorado con una medalla de reconocimiento por mantener la calma y la confianza bajo ataque. Recibir orden, curso 4131. El capitán Rogers recibe la Legión al Mérito por su desempeño como oficial al mando del Vincennes. Desde entonces ambos se retiraron de la Marina. Cada año las familias de las víctimas del vuelo 655 de Iran Air conmemoran su pérdida en el Golfo Pérsico. Pero para Hussein Rezayan, hermano del capitán del vuelo 655, el tiempo no ha sanado sus heridas. Aún me siento igual, aunque trato de mantenerme ocupado para no pensar en eso, porque sigue siendo una tragedia. Y es imposible de olvidar, incluso luego de 17 años, los horrores de lo que ocurrió siguen presentes en la vida de todos. En un mundo donde la tecnología avanza y se vuelve cada vez más sofisticada, un instinto humano tan básico como el miedo es capaz de causar las tragedias más grandes.
En el final caótico de una amarga guerra, se carga al avión más grande del planeta con pequeños huérfanos para poder llevarlos a un lugar seguro. Acelerando. Es hora. Vamos. Debíamos alejarnos del peligro. Pero solo en cuestión de minutos. Hubo una explosión fuerte. ¿Qué fue eso? El avión está fuera de control. Iba cada vez más rápido. Se dirige directo hacia el suelo. ¡Haremos un aterrizaje de emergencia! Mamá, agáchate. Y todo quedó en silencio. Mayday y catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Operación Baby Leaf. Corre el mes de abril de 1975 en Vietnam del Sur. Después de combatir por más de 10 años, Estados Unidos está al borde de la derrota. Esta larga guerra llegará a su fin muy pronto. El enemigo se acerca de a poco a la capital. Hay movimientos en una base militar en la capital vietnamita de Saigón el 4 de abril. Un enorme avión de transporte C-5A Galaxy recibe una carga a la que no acostumbra transportar. El C-5 es uno de los aviones más grandes del mundo. El C-5 es considerado principalmente un avión de carga. Su bodega es lo suficientemente amplia como para transportar tanques y tan alta como para almacenar autobuses. Hay algunos asientos ubicados justo encima del área de carga. Tanto el área para pasajeros como la bodega de carga están siendo utilizadas hoy. Gran cantidad de huérfanos vietnamitas están abordando el avión para ser llevados a un lugar seguro. Hay miles de huérfanos que deben ser evacuados antes de que los norvietnamitas tomen la ciudad de Saigón. Barb Adams trabaja para la embajada estadounidense. Ella y su hija Linda también están huyendo de allí. El 4 de abril mi mamá llegó a casa y me dijo que tenía una hora para empacar una maleta y que íbamos a escoltar a los huérfanos para llevarlos de regreso a Estados Unidos. Cuando mi madre y yo subimos al compartimiento de tropas, vimos asientos de avión comunes y todos estaban ocupados por bebés. El sargento Reis Nedegar tiene la tarea de cargar la espaciosa bodega de la aeronave. Verifica que sea seguro. Fue difícil controlar la situación. Había tanta gente, mucha gente de la prensa, de orfanatos y mucho personal militar. Era un caos absoluto. Precisamente el día anterior a estos hechos, el presidente estadounidense Gerald Ford anunció el inicio de esta tan apremiante misión humanitaria que recibió el nombre de Operación Baby Leaf. He ordenado que aeronaves C-5A y otras equipadas especialmente para cuidar a estos huérfanos durante el vuelo sean enviadas a Saigón. Estos vuelos empezarán en las próximas 36 a 48 horas. Arnold Isaacs estaba cubriendo el final de la guerra para el Baltimore Sun. Las aeronaves de transporte iban a Saigón, descargaban suministros y volvían vacías. Así que se decidió que podían llevar a los huérfanos en esos vuelos de regreso. Había muchas cámaras y periodistas cubriendo la carga antes de la salida del avión.
El capitán Bud Traynor es el hombre a cargo del primer vuelo de la operación Baby Lift. Recibí una llamada del puesto de mando en los Estados Unidos y me preguntaron cuántas personas podría sacar de Saigón si me lo pidieran. Están retrasados en sus tareas debido a que el vuelo ha sido una decisión de último momento. El capitán Traynor quiere despegar lo antes posible porque el avión lleva un retraso de 5 horas. Ordena que se cierren las puertas de la bodega de carga. Diga. Jefe de carga, cierre las puertas de la bodega. Los más pequeños de los 145 niños han sido ubicados en la sección superior de pasajeros del avión. Mi madre y yo atendíamos 3 filas de asientos con 4 bebés por fila, así que debíamos cuidar de 12 bebés durante todo el vuelo, alimentarlos, cambiarlos y hacer cualquier cosa que necesitaran. Ina, que tengas un buen vuelo. Hay un total de 102 niños mayores en el área de carga más abajo. También hay varios empleados de la embajada estadounidense que se están encargando de cuidar a los huérfanos. Deben comenzar el escape de Vietnam saliendo de la segura base estadounidense. Acelerando. 15. 20. Ahora, vamos. Tren arriba. Recuerdo que teníamos que despegar con un ángulo muy pronunciado y no teníamos asientos, así que nos arrodillamos en el suelo durante el despegue. El avión de carga se dirige a la base aérea de Clark ubicada en Filipinas. Es un vuelo que dura 2 horas y media. Desde allí los niños serán transportados hacia distintas agencias de adopción en Norteamérica y Australia. Debíamos despegar y ascender rápido para salir del alcance de los misiles. Los aviones de carga son blancos fáciles. Son muy grandes y se mueven despacio. Podrían ser atacados en cualquier momento. Hace tan solo 5 días las tropas norvietnamitas capturaron Da Nang, que es la segunda ciudad más grande de Vietnam del Sur. Las fuerzas survietnamitas están retrocediendo de a poco hacia Saigón. En la capital se vive una situación caótica. Miles de civiles survietnamitas están desesperados por escapar. Perdían territorio a diario. Considero que la población de Saigón comenzó a caer en un estado de terror, especialmente después de la caída de Da Nang. Nunca ni por un momento recuerdo haber sentido que alguien apoyara la defensa del país. ¿Cómo está el aire allí? Está bien. ¿Los bebés siguen llorando o ya se calmaron? Casi todos duermen. Mejor así. Pasan pocos minutos desde el despegue.
Y algo ocurre cuando el avión asciende a 7,000 metros de altura. Cuando se descomprimió, el avión se llenó de niebla y hasta que se disipara no podías ver. Hubo una explosión fuerte. ¿Qué fue eso? Dijo, no sé, pero podía sentir que el avión caía. Todo volaba por doquier. Saben que se enfrentan a una descompresión. Hay un agujero enorme en algún lugar del fuselaje de la aeronave. El aire dentro del avión se fuga muy rápido. A 7,000 metros de altura prácticamente no hay oxígeno para respirar. El copiloto se estaba poniendo su máscara de oxígeno y pensé que yo también debía hacerlo. Las máscaras de oxígeno cayeron automáticamente. Pero en un vuelo tan abarrotado no hay suficientes máscaras para todos. Y las máscaras disponibles no fueron diseñadas para bebés. Miré por la ventana y pude ver el mar, así que le dije a mi mamá, nos caeremos, ¿no? La teniente Marcia Weir se comunica con la tripulación desde el compartimiento de pasajeros. Desde ahí suele poder ver la bodega de carga debajo de ella. Piloto, malas noticias. Estoy en el compartimiento de tropas Y puedo ver el mar de China desde la parte trasera. Falta la puerta de carga. Con más de 300 personas a bordo, el avión del capitán Bat Traynor ha perdido la totalidad del aire respirable. De alguna forma, su enorme aeronave ha sido gravemente dañada. Y está muy lejos de cualquier lugar seguro para aterrizar. El vuelo inaugural de la operación Baby Lift no logrará salir de los límites de Vietnam. Durante los próximos minutos se sabrá si alguien siquiera sobrevive. Los niveles de oxígeno están demasiado bajos, a diferencia del compartimiento de pasajeros arriba. Solo hay unas pocas máscaras portátiles en la bodega de carga. Mi prioridad tras una descompresión rápida es bajar la aeronave a los 3,000 metros para que todos puedan respirar. Regresemos al aeropuerto. Di media vuelta y me dirigí hacia Saigón. Pero antes de poder regresar a Saigón, Sargento Snedegar, el capitán necesita saber qué tan grave es la situación. El avión descendió con un giro a la izquierda. Podía sentir que bajábamos. Fui a la cabina. Señor, ve a ver qué pasa. Y el capitán Traynor me dijo que vaya al compartimiento de carga para ver qué estaba sucediendo allí. Cuando estaba en descenso, alcancé mi velocidad máxima, que es lo que hay que hacer para llegar a 3,000 metros. Llegué a mi velocidad máxima y tiré del yugo, pero no pasó nada. Seguí volando más y más rápido. El avión de Traynor está cayendo en picada hacia el suelo y no logra subir la nariz otra vez. En la parte trasera del avión, Ray Snedegar desciende hasta encontrarse en el centro de la tormenta. Cuando bajé al nivel inferior, noté que la bodega de carga era un caos. La gente tenía miedo. Así que me arrastré y pasé por encima de personas amontonadas en el suelo. Hasta que vi un hueco en la parte trasera. Entraba la luz del sol. Y es entonces cuando Snedegar nota lo que podría ser un problema aún más grave. El fluido hidráulico salía a chorros, los cables de control estaban colgando y moviéndose con el viento, parecían unos espaguetis. Fue lo primero que pensé.
El ingeniero de vuelo también advierte que el avión está perdiendo su fluido hidráulico muy rápidamente. Perdimos el sistema hidráulico 1. Hemos perdido el 2. El fluido hidráulico ayuda a la tripulación a mover las superficies de control gigantescas del avión. El timón y el elevador en la parte trasera, y los alerones y los flaps en las alas. Hay 4 sistemas hidráulicos separados en el avión. Ahora mismo 2 de ellos están vacíos. Y mientras Traynor desciende hacia los 3.000 metros de altura, su avión va mucho más rápido de lo que debería y no logra subir la nariz. Seguí tirando del yugo pensando que podría reducir la velocidad. El yugo no responde para nada. ¿Y el tuyo? Nada. Estábamos desconcertados. ¿Qué era lo que andaba mal? Tirar del yugo debería elevar la nariz del avión y reducir la velocidad. Si no puede lograr que el avión ascienda pronto, se estrellará contra el suelo. Me preocupaba que aún no lográramos nivelarnos. Reis Nedegar informa lo que observa la cabina de vuelo desde la panza de la aeronave. Piloto, bodega de carga. Adelante. Le dije que parte de la rampa y la puerta tapón ya no estaban y que todos los cables de control estaban cortados. El problema era peor de lo que creía. Declaremos emergencia. Saigón. Aquí Matt 80218. Declaramos emergencia y solicitamos volver a base. Nadie anunció por altavoz lo que sucedía como en las aerolíneas comerciales. Así que solo me concentré en los niños. Después de luchar con su avión averiado, parece que los esfuerzos de Traynor finalmente dan resultado. Y luego el avión se estabilizó y dije, gracias al cielo, al fin estamos saliendo de esto. Tan pronto como el avión se nivela, empieza a ascender de nuevo. La nariz del avión comienza a elevarse hacia el cielo. Solté el yugo, pero no pasó nada. Seguíamos subiendo. A menos que Traynor pueda ganar algo de velocidad, su avión pronto entrará en pérdida y caerá del cielo. Y cada vez subía más y más. Subimos casi en línea recta. Inclina un ala desesperadamente para hacer que la nariz baje a la fuerza. Estaba yendo en picada y aparentemente no había nada que pudiera hacer para levantar la nariz. Y aunque parecía ilógico, añadí potencia. Cuando hice eso, el avión salió de la caída en picada y empecé a subir de nuevo, pero esta vez me detuve a 3.000 metros y giré hacia afuera. Entonces me di cuenta de que había aprendido cómo controlar el avión. Traynor no puede controlar el cabeceo del avión empujando y tirando de la columna de control como lo hace siempre. En su lugar, lo que hace es aumentar y disminuir suavemente la potencia de sus motores para poder mantener al avión nivelado. Así me di cuenta de que mi único control de cabeceo era el acelerador. El avión ha descendido hasta los 3.000 metros de altura. Ahora hay oxígeno como para respirar. 100. Pueden quitarse la máscara. Tren abajo. Lista de verificación. Me dirigí a Saigón, comencé un descenso y a posicionarme para la final como lo harías con un planeador. No te preocupes. Se están ocupando de esto. Pronto llegaremos. Traté de calmar a los pasajeros, pero al mismo tiempo sabía que estábamos en serios problemas porque el avión seguía descendiendo. El capitán Traynor logra bajar su avión dañado a los 1.200 metros de altura.
A 11 kilómetros del aeropuerto, el capitán gira su avión para alinearse con la pista, pero la aeronave le da otra sorpresa. En el giro final hacia la pista de aterrizaje, cuando incliné el avión, la nariz bajó y no pude seguir girando. Tuve que nivelar las alas para tener suficiente sustentación y que la nariz no siguiera descendiendo. El capitán Trainor tuvo que dejar de girar antes de poder alinearse con la pista. Está perdiendo altitud rápidamente y sus expectativas se tornan cada vez más oscuras. En la bodega, el jefe de carga me dijo, si no subimos va a ser un aterrizaje forzoso. Cuando subí la escalera, cambié de opinión y pensé que debía estar en el compartimiento de carga cuando el avión llegue a la pista de aterrizaje para poder ayudar a evacuar allí. Cuando intenté salir, el ingeniero de vuelo me agarró del codo izquierdo, me lanzó a un asiento y en el momento en que caí en el asiento pude escuchar que el suelo gritaba. Era un grito fuerte que se acercaba. Prepárense para un aterrizaje forzoso. ¡Tírense al suelo! ¡Prepárense para un aterrizaje forzoso! ¡Mamá, agáchate! Cuando comenzamos a bajar, mi madre y yo nos enfocamos en prepararnos para el impacto. Teníamos un campo abierto frente a nosotros y cuando me acerqué a unos 60 metros del suelo, dije, aterrizaremos. La enorme aeronave se precipita hacia el suelo a casi 500 kilómetros por hora. Agarré mi cinturón y cuando lo aseguré, tocamos tierra con normalidad y volvimos a elevarnos. El copiloto me dijo, Bud, lo lograremos, pero veía frente a mí un enorme río, así que añadí más potencia. Mi mamá estaba del otro lado del pasillo y me dijo que me sentara junto a ella. Incluso a máxima potencia en ese punto seguía descendiendo. Vi mi vida entera en cámara lenta. Observé cómo el avión se desarmaba. Había de todo volando por el aire. Y siguió, parecía interminable. Cuando nos dimos vuelta, recuerdo que me despedí de mi esposa porque ese era mi fin. Y todo quedó en silencio. Cuando el avión se detuvo, busqué a mi mamá, pero no la veía. En ese momento me parecía un tanto irrisorio que ni siquiera comprendiese lo que había pasado. Solo sabía que teníamos que sacar a los bebés de allí. Trainor y el resto de la tripulación de la cabina de vuelo han sobrevivido.
Lo que comprobé después de mirar a mi alrededor cuando salí por la ventana fue que del avión solo quedaban sus partes. La cola se desprendió, la cabina del piloto se separó, el compartimiento de tropas y las alas se separaron del compartimiento de carga y el compartimiento de carga en sí se desintegró. Las alas del avión que sostienen los tanques de combustible se están quemando detrás de la cabina. La sección de pasajeros del avión está casi intacta y está separada del calor abrasador de las alas en llamas. Tanto la teniente Wirtz como muchos otros que están en la sección de pasajeros logran sobrevivir. Comenzamos a sacar a los bebés. Y escuché helicópteros cerca. En ese momento no estaba buscando a mi madre porque me habían dicho que estaba bien. Debía ir al hospital y esperarla allí. Y entonces tomé un par de bebés y me subí al helicóptero. Este día empezó con una promesa de esperanza, pero terminó en un desastre total. Los rescatistas están en el lugar buscando sobrevivientes tan solo unos pocos minutos después del accidente de la primera misión Baby Lift. Casi toda la gente que estaba en el área de carga murió instantáneamente. Eso pasó cuando el avión golpeó el suelo por segunda vez. Tanto los heridos y sobrevivientes como los fallecidos son llevados a hospitales en Saigón y Tailandia. Como no estaba herida, me senté y esperé a mi madre mientras traían a muchos de los bebés. Luego una persona se acercó a mí y me dijo que mi madre había fallecido. Recuerdo estar aferrada con todas mis fuerzas y que ella me dijo, ven, siéntate conmigo. La última decisión de la vida de Barb Adams fue estar cerca de su hija. Justo cuando me senté debimos haber chocado. Y ella salió volando. Y esa fue la última vez que vi a mi madre. ...175 personas sobreviven al accidente del avión de la Fuerza Aérea. Pero más de 150 han perdido la vida. Más de la mitad eran niños. Y fue un golpe completamente devastador en la ya trágica y triste historia del colapso de Vietnam del Sur. Nadie se imaginaba que, en medio de toda esa tragedia, la Fuerza Aérea estadounidense estrellaría un avión lleno de bebés y niños vietnamitas. La investigación del caso comienza de inmediato. Al día siguiente, junto con los investigadores, el capitán Bat Traynor regresa a los restos humeantes de su avión en una misión especial que solo puede completar él. Tuve que dejar a algunos miembros de la tripulación en el avión, así que volví al día siguiente. Los cuerpos de 2 tripulantes fallecidos siguen atrapados entre los restos. Entonces tomamos varias cadenas de amarre, las juntamos y tiramos entre muchos para mover los restos que estaban atrapando a los 2 tripulantes. Y los sacamos de allí. Era importante terminar el trabajo, y eso hicimos. Pero era muy ingenuo para saber lo que pasaría después. Imaginé que habría un perímetro de seguridad restringido. Pensé que sería seguro. Fue cuando pensé, no hay ni un solo guardia por aquí, y vi que un soldado vietnamita revisaba mi maleta y llevaba puesta mi chaqueta de vuelo.
Y él tenía un arma y yo no. Es mi chaqueta. Soy Bart Traynor. Hasta que le mostré que mi abrigo tenía el mismo nombre. Es mío. Era mío. Así que la ropa que él tenía era mía también. Así que me devolvió mi chaqueta a regañadientes y siguió revisando el resto de mis pertenencias. Los saqueadores no se detienen solo en la chaqueta de Traynor, sino que están desguazando el avión. Dave Scheiding es un ingeniero estructural de la Fuerza Aérea. Cuando llegamos al lugar del incidente nos preocupamos al ver una gran cantidad de civiles ya presentes recogiendo piezas, cosa que no nos ayudó para nada en la investigación. Es parte de un equipo que va a Saigón con la intención de investigar y descubrir por qué se estrelló el avión. Esta investigación fue única en varios sentidos. Primero, porque había gente llevándose partes del avión y segundo, porque el país estaba cayendo en un colapso absoluto. Frank Haskin también es parte del equipo de investigación. Los norvietnamitas y el Viet Cong estaban por todos lados y solo trabajábamos de día, pero no estábamos cómodos. Era muy incómodo. Queríamos descartar un sabotaje o una bomba, así que trajimos perros rastreadores de bombas desde Filipinas. Llévalo a la parte trasera del avión. Un ataque directo y el sabotaje son dos teorías muy obvias teniendo en cuenta la cercanía de los soldados norvietnamitas. Al principio pensaron que había sido una bomba en el compartimiento de equipaje o que un misil había derribado el avión. Se cargó equipaje personal durante el abordaje apresurado, pero no fue revisado con mucho detenimiento. Esto aviva más la especulación de que una bomba puede haber sido introducida a bordo. Los perros no encuentran ningún rastro de bombas y los investigadores no hallan ninguna evidencia de residuos de explosivos en el avión. El avión no parece haber sido atacado de ninguna manera, pero algo provocó que la puerta de carga fallara. Teníamos que encontrar las puertas para asegurarnos de no tener problemas con otros C-5 que pudieran causar más accidentes de este tipo. Muy pronto los enormes C-5 serán en verdad necesarios para sacar a los estadounidenses de Vietnam. Descubrir qué le pasó a este avión no podría ser más urgente. Era más que importante. En ese momento teníamos aproximadamente 100 aeronaves C-5. Se inmovilizaron los aviones C-5 hasta que pudiéramos averiguar, primero, cuál era el problema y segundo, qué íbamos a hacer para evitar que volviera a suceder en el futuro. Muchachos. Mientras examinan los restos, los investigadores intentan saber por qué la tripulación tuvo tanta dificultad para controlar el avión. Esto está cortado. Los cables que perdían fluido hidráulico y que Ray Snedegar vio eran los que controlaban el elevador del avión. Como el elevador controla el cabeceo, el capitán Traynor no podía orientar su avión hacia arriba o abajo. ¡Bodega de carga! Declaremos emergencia. Saigón, es una emergencia. Regresamos a la base. Cuando no hay control del elevador, que es lo que permite el cabeceo, el avión comenzará a oscilar hacia arriba y abajo. Su oscilación comenzó cuando la nariz empezó a bajar, luego ganó velocidad y comenzó a subir. Las propiedades aerodinámicas de un avión que cae lo obligarán a seguir un patrón predecible. Cuando la sustentación aumenta, la nariz siempre se inclina hacia arriba. Sin los elevadores para contrarrestarlo, ese movimiento de ascenso continuará hasta que el avión vaya tan lento que entre en pérdida y se caiga al suelo. Esto explica el extraño movimiento del gigantesco C-5A. El capitán Traynor pudo evitar que el avión subiera y cayera al ajustar el empuje de sus motores.
Los investigadores creen que los cables se cortaron en el momento en que la puerta de carga del avión explotó. Pero todavía no saben por qué falló la puerta en primer lugar. Así que decidimos que había que encontrar las puertas. Pero las puertas están en el fondo del mar de China Meridional. Nuestro próximo problema fue averiguar la trayectoria de esas puertas. Nadie había pensado jamás en calcular la trayectoria de dos puertas que volaban a 7,000 metros de altura. Basándose en la velocidad aérea y la altitud durante la descompresión, los investigadores supieron que el avión estaba a 46 kilómetros de la costa de Vietnam. Cuando las puertas volaron, el avión se movía sobre el agua a unos 600 pies por segundo. Por lo tanto, tuvimos que llegar a un cálculo bastante preciso para que la Marina supiera dónde buscar. Hay buques de la séptima flota estadounidense cruzando el mar de China Meridional para buscar la puerta trasera. Pero durante los primeros días no logran encontrar nada. El mar de China Meridional se ha tragado las pruebas. Los investigadores están cada vez más frustrados en el sitio del accidente. Los saqueadores se han llevado gran parte de los restos de la aeronave. Podría haber una pista clave entre las piezas que han sido robadas. La Fuerza Aérea se ofrece a comprar las partes para poder recuperarlas. Había que distribuir folletos por toda la ciudad de Saigón y sus alrededores. Queremos de vuelta cada pieza de material de la aeronave y además pagaremos muy bien si nos las entregan. 11 días después del accidente se entregan volantes a autoridades locales y se distribuyen por la ciudad. Los investigadores finalmente recuperan la cámara utilizada por un equipo de filmación a bordo del avión. ¿Esperan que pueda mostrarles lo que sucedió? Pero el rollo de película con la grabación ya fue retirado. Otra pieza de los restos entregada durante el programa de recompra es justo lo que están buscando. Queríamos recuperar las cajas negras. Todos los C-5A están equipados con un sistema informático que registra información del funcionamiento del avión. Este sistema registra los ajustes del motor así como la velocidad y otros parámetros en una cinta magnética. Es el sistema de detección, análisis y registro de averías, también llamado MADAR por sus siglas en inglés. No se encontraba en el lugar del choque. El MADAR es devuelto por una recompensa, pero no resulta tan útil como pensaban que sería. No identificó las razones por las cuales fallaron las puertas y las rampas, pero sí nos brindó una secuencia de eventos en muchas áreas, como la altitud, la velocidad aérea y el rendimiento de la aeronave durante ese periodo de tiempo. Mientras los investigadores siguen buscando la causa del accidente, la situación en Vietnam empeora aún más. 2 días después de que reciben el MADAR, el presidente de Vietnam del Sur renuncia a su puesto. El 23 de abril, 100,000 soldados norvietnamitas se aproximaron a la ciudad de Saigón. La ciudad se encuentra ahora entre la espada y la pared. Mientras estábamos en los arrozales, podías ver las aldeas quemándose en la lejanía, podías oír las explosiones de morteros y demás. Mientras la situación en Vietnam sigue desmoronándose, la Marina de Estados Unidos finalmente progresa un poco en su tarea de búsqueda marítima. El 26 de abril finalmente encuentran la rampa de carga y parte de la puerta tapón del avión de trainer. Si los investigadores no hallan respuestas aquí, puede que no las hallen en ningún lado. Se les está acabando el tiempo y se están quedando sin pistas.
Al examinar la rampa, los investigadores hallan algo perturbador. 2 estribos de la rampa estaban en buen estado. Estaban perfectos, no habían fallado. Eso nos indicó que al menos 2 cerrojos se habían desbloqueado solos. El C5 tiene 14 cerrojos que cierran la puerta trasera de carga divididos en 7 de cada lado. La puerta recuperada del mar informa a los investigadores que por alguna razón 3 de los cerrojos diseñados para mantenerla cerrada se desbloquearon en vuelo o nunca se cerraron del todo. Este vuelo era como una bomba de tiempo. Al cerrar las rampas, todos esos cerrojos parecían estar cerrados. La mecha se encendió en el despegue y se fue consumiendo a medida que el avión ascendía. Mientras el avión se alejaba de Saigón, estamos en el aire. La presión de afuera del avión disminuyó. El aire de adentro empujaba la puerta de carga con una fuerza cada vez mayor. Para cuando el avión superó los 7,000 metros de altura y teniendo 3 cerrojos destrabados, la presión sobre la puerta fue demasiado alta como para resistirla. Como los 3 cerrojos fallaron, fue demasiada carga para los otros 4 cerrojos, lo que concluyó en la falla de la rampa. Pero los investigadores aún no saben por qué fallaron los cerrojos. Antes de que encuentren una respuesta concreta, la situación en Vietnam se deteriora por completo. Saigón está bajo asedio. El 27 de abril, los investigadores toman todas las pruebas que pueden y se van, ya que es demasiado peligroso quedarse. Fuimos de los últimos C-141 en salir de la base aérea de Tan Son. Estaban perdiendo su país en ese momento y después solo los helicópteros lograban salir. Los investigadores esperan tener las pistas suficientes para resolver el misterio del accidente. Saben que no podrán volver a Vietnam para buscar más pruebas. El día 30 de abril del año 1975, la guerra en Vietnam llega a su fin. Los últimos ciudadanos estadounidenses que quedaban en Vietnam son llevados desde el techo de la embajada hasta un lugar seguro. Y ahora los investigadores continúan con su trabajo en Estados Unidos. Dado que el C-5 es un avión utilizado en todo el mundo, ellos deben averiguar por qué fallaron esos 3 cerrojos de la puerta de carga. Volvimos para poder verificar la secuencia de fallos. Los investigadores descubren algo alarmante sobre la puerta trasera del avión de carga. Había piezas del C-5 que se quitaron para reparar otro avión de carga. Este proceso se conoce con el nombre de canibalización. Los cerrojos de la puerta trasera del C-5 están conectadas entre sí por una serie de bieletas de ajuste. Las bieletas se alargan o acortan para asegurar que los cerrojos estén cerrados. Fueron estas bieletas las que se quitaron del avión de la operación Baby Lift. En ese momento había una demanda constante de estos enormes aviones de carga. La Fuerza Aérea tenía pocas piezas, así que implementaron una práctica de mantenimiento que consistía en canibalizar a aeronaves que no estén en servicio. Está autorizada y es una buena operación si se respeta y se maneja correctamente. Las bieletas se reemplazaron antes de que el avión de Baby Lift partiera hacia Saigón, pero por alguna razón no aguantaron la presión. Para saber qué pasó, los investigadores reconstruyen uno de los cerrojos que debía mantener la puerta trasera cerrada. Hicimos un modelo de la rampa y tuvimos que hacerlo porque no recuperamos todas las piezas, ya que la gente recogía partes en el océano y nunca las recuperamos. Los investigadores no están convencidos de que el problema esté en el diseño del cerrojo. Sospechan que antes de que el avión saliera de California, los ingenieros que cambiaron las bieletas no siguieron los procedimientos adecuados. Cuando hablamos de cerrojos, las distancias son muy pequeñas. Podríamos estar hablando de 75 o 150 micrómetros de diferencia entre estar cerrado o no. El reajuste se hizo antes de que el avión saliera de Estados Unidos. ¿Cómo lo reinstalas? Después de volver a instalar los cerrojos, debieron verificar su funcionamiento. Pero no lo hicieron.
Nadie pudo notar que la instalación no fue correcta porque no hubo una verificación. Diría que este accidente comenzó en la base de la Fuerza Aérea Travis. Fue cuando se reemplazaron las dos violetas canibalizadas que no se instalaron correctamente. Jefe de carga, cierre la bodega. Se emitió una advertencia de que algo no estaba bien en el momento en que la puerta se abrió y cerró en Saigón. La abrimos y cerramos varias veces porque le costaba trabar. Como no teníamos tiempo, no nos detuvimos en eso. Pero 12 minutos después del despegue y mientras el avión seguía ascendiendo, los 3 cerrojos mal cerrados se abrieron debido a la creciente presión del aire. Y los cerrojos restantes no aguantaron la carga extra. La puerta de carga se abrió de golpe y se desprendió del fuselaje. Si has quitado un par de violetas, debes tomarte tu tiempo para colocarlas bien. Los investigadores encontraron sus respuestas y en su informe final hacen recomendaciones específicas para que el C-5 sea un avión más seguro. Como resultado, la Fuerza Aérea creó unos pasadores que se meten en cada cerrojo. Si la puerta no está bien cerrada, los pasadores no encajarán en el lugar adecuado. Le pusimos pasadores de acero para que cuando los cerrojos estén en la posición correcta, si puedes insertar estos pasadores, sepas que el sistema está bien instalado. Reyes Nedegar se retiró de la Fuerza Aérea con el grado militar más alto. Esta misión fue de las más desalentadoras debido en parte a sus consecuencias. Pero también fue gratificante haber mostrado esa destreza aérea y coraje y haber podido salvar a tantas personas. Tras 28 años de servicio, Bat Traynor se retiró de la Fuerza Aérea con el grado de coronel. Creo que todos se preguntaban si había algo más que podrían haber hecho. Tengo la suerte de jamás haber encontrado ninguna acción de la que me arrepienta. Ni una sola. Ese piloto hizo un gran trabajo porque era difícil que alguien sobreviviera. Los que fueron salvados son muy afortunados de que esa tripulación estuviera a cargo. Soy piloto y sé que teniendo solo un alerón y 4 motores es un milagro que no hayan fallecido todos. La Junta de Investigación no recomienda condecoraciones. No es parte de sus tareas, pero en este caso le recomendamos a la Fuerza Aérea que ellos sean considerados para recibir una alta condecoración. Los sobrevivientes de la tripulación, incluido el capitán Bat Traynor y el sargento Reyes Nedegar, fueron condecorados por la Fuerza Aérea por su heroísmo y sus logros extraordinarios. La pequeña Ina fue una de las sobrevivientes del desastre. ¿Ina? Pero actualmente se llama Kelly Jackson Brownlee. El 4 de abril de 1975 fue un punto crucial en mi vida, un momento clave en el que dejé una parte de lo que era en Vietnam. Kelly, junto con cientos de huérfanos vietnamitas, fueron llevados a Estados Unidos cuando la operación Baby Lift se reanudó. Finalmente fue adoptada por una familia que vivía cerca de Seattle. Hubo un aniversario por los 25 años en abril del año 2000 y fuimos todos los adultos de Vietnam que habíamos sido adoptados. Y allí terminé conociendo a alguien muy especial con quien terminé casándome. Tanto Chris Brownlee como su flamante esposa Kelly fueron evacuados de Vietnam el 5 de abril de 1975, solo un día después del accidente. Más de 3,000 huérfanos fueron rescatados de Vietnam durante la operación Baby Lift para fines de abril de 1975.